La retinopatía diabética, que básicamente vendría a ser la complicación dentro del ojo a raíz de una diabetes más avanzada, y el glaucoma son dos de las patologías más frecuentes que podemos ver sobre todo en adultos mayores de 55 años. La diabetes, como ya sabemos, es una enfermedad muy prevalente en nuestra población. Está muy vinculado a los hábitos de la población general. Y una vez que se diagnostica, es muy importante el seguimiento con oftalmólogo, debido a que la diabetes lo que genera es una alteración en la microangiopatía, que son los vasos de menor calibre, y ahí sobre todo afecta a tres grandes órganos, como son el cerebro, los riñones y la retina. La retina normalmente es la primera en afectarse, por lo cual es muy importante el control del fondo de ojo anual para poder saber en qué estamos parados en comparación al año anterior, por ejemplo, y al avance de la enfermedad. La retina básicamente es un órgano parte del sistema nervioso central, que está en la parte posterior del ojo, que está compuesto por varias capas y que es el que nos ayuda a generar la imagen que estamos proyectando para poder ver. Y esa retina está acompañada de un sistema vascular en el cual muchas veces cuando tenemos una diabetes y tenemos alteración de esa microangiopatía, de esos vasos de menor calibre, puede generarse una retinopatía diabética. Yo soy diabética e insulina dependiente. ¿Desde cuándo? Y hace más o menos 28 años. Me descubrí viendo doble. Yo había tenido una presión psicológica muy grande unos meses antes. Y ya empecé a notar cosas diferentes. El 3% de la población uruguaya padece de glaucoma y alrededor de la mitad de esa población no sabe que tiene glaucoma. Por eso siempre insistimos y recalcamos la importancia del control oftalmológico, debido a que es una enfermedad silente, no da síntomas. No sé si veía menos. Sé que yo sabía que tenía glaucoma y que me tenía que poner las gotitas. Eso era todo lo que sabía. Es una enfermedad silenciosa que Sí. uno no se da cuenta hasta que pierde la vista. Menos mal que lo resolviste temprano. Sí. La diabetes no se controla en la persona y la persona no se controla. Hay muchas chances de que esa persona pueda llegar a la ceguera sin ningún problema. Pasé 2 años tratando de solucionar cuando me dijeron que tenía cataratas. Ahí cuando me dijeron que tenía cataratas, empecé con el doctor Ratín. Con una simple toma de presión muchas veces podemos eliminar el factor de riesgo, saber si esta persona padece de presión intraocular elevada para pensar en un glaucoma y llegar a un diagnóstico temprano y prevenir complicaciones tardías. Tenía glaucoma y tenía... Retinopatía. Ahí está. En la retinopatía diabética lo que controlamos y lo que tratamos básicamente son las complicaciones. Cuando nosotros tenemos una alteración vascular, la tratamos. Cuando tenemos un sangrado dentro del ojo, lo tratamos. Pero el control de base que la persona tiene que entender, el concepto más importante, es su control metabólico. Es el control con el diabetólogo, es la importancia del ejercicio físico, una dieta correcta. Eso es lo más importante de la enfermedad. Muchos altibajos. Porque yo pienso que es más emocional que por lo que coma. Porque si yo estoy cansada, estresada o con cansancio, se dispara. Por más que haya comido una manzana. Cuando hablamos de glaucoma, en realidad, por definición, es la afectación a nivel del nervio óptico, que es una neuropatía, básicamente que tenemos una afectación del nervio óptico, que sobre todo el principal factor de riesgo es la presión intraocular elevada. Entonces, lo que tratamos en la consulta es mirar el fondo de ojo para determinar si tiene algún tipo de lesión a nivel de este nervio óptico, controlar la presión intraocular y a su vez existen otros exámenes complementarios que nos pueden ayudar a determinar y a confirmar esta patología. Mediante el fondo de ojo podemos encontrar ciertos elementos que nos lleven a diagnosticar esas patologías y muchas otras más, como por ejemplo la hipertensión arterial, otras neuropatías, otras enfermedades inflamatorias. Está bastante vinculado con otras partes del organismo. Es un método muy sencillo de consultorio que lleva menos de 1 minuto, no duele, es muy sencillo. No lleva ningún dolor, no hay ninguna maniobra invasiva, son controles que básicamente son muy inocuos para el ojo. Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos que una persona tiene presión elevada, tenemos que ver otros elementos. Ahí vamos a mirar el nervio óptico, tenemos que ver si es un nervio óptico sano o patológico, y también ahí tenemos que empezar a considerar otros aspectos, como por ejemplo el espesor de la córnea.
como te explicaba, cuando nosotros tomamos la presión intraocular del ojo de la persona, generamos una tonometría y esa fuerza de aplanación que se mide en milímetros de mercurio, según si la córnea es más gruesa o más fina, eso puede sobreestimar o subestimar la presión intraocular. Entonces, cuando vemos que una persona tiene, por ejemplo, la presión por encima de 20, ejemplo 22, tenemos que saber el espesor de esa córnea para saber si esa córnea nosotros tenemos que restar puntos de milímetro de mercurio o sumar a la medición. Y también otras pruebas complementarias como son, por ejemplo, el campo visual, que es un estudio no invasivo donde es un aparato donde uno coloca la cabeza y le van mostrando diferentes puntos a lo largo del campo visual y uno tiene que ir apretando cada vez que ve un punto. Y otro estudio muy importante es el OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, que en comparación con otras tomografías es un estudio no invasivo que nos brinda un montón de información del nervio óptico de la retina y de las células que tenemos en la retina, de las fibras nerviosas, y podemos cuantificar la enfermedad, saber en qué periodo y dónde estamos parados. La presión intraocular normal de una persona está entre 10 y 20. Lo que pasa es que hay un desbalance entre la producción y la eliminación del humor acuoso. El humor acuoso es el líquido que tenemos dentro del ojo que se produce de una manera y se elimina de otra vía, y cuando hay un desbalance entre estas dos cosas es cuando la presión intraocular sube. Dentro de ese tipo de glaucoma, hay diferentes variedades de glaucomas. Tenemos glaucomas de ángulos abiertos, glaucomas de ángulos cerrados, después hay glaucomas congénitos, juveniles, pigmentarios, traumáticos. Hay muchas variedades de glaucoma, pero básicamente es una alteración dentro del globo ocular que genera un desbalance entre la eliminación y la producción de humor acuoso que lleva a una presión del ojo elevada y un daño al nervio óptico consiguiente. A su vez también es muy importante, ya que va muy asociado a controlar la hipertensión arterial, por ejemplo, que es una enfermedad que como sabemos es muy prevalente también en la población y está muy vinculada. Tuve un infarto también, que nadie puede creer, porque una doctora cuando vio dice, esto está mal, este resultado está mal, porque nadie reacciona antes de las 2 horas. Y yo, como mi pareja había fallecido de eso, estaba muy acostumbrada a ver, y cuando me levanté la cama, me fui a mover y dije, qué dolor muscular, estoy durmiendo mal, se ve. Pero el dolor muscular no pasó. Pero te estoy hablando de 15, 20 minutos. No pasó. Entonces me vine, me levanté acá, me puse una aspirina bajo la lengua y me fui, llamé a la emergencia móvil y a mi hijo. Llegaron los dos juntos y ya con eso salí para el sanatorio, por más que me hicieron un electro acá, pero... Y en 2 horas yo ya había solucionado, después seguí. Porque sabías lo que podía hacer. Sabía cómo era, que no era un dolor así que se iba a ir. Si a los 5 minutos no se te iba, alerta. Pero ya te digo, ya había tenido una escuela. Porque la gente, las mujeres son los que más se dejan, porque ya se me va a pasar. Ya yo el primer movimiento vi que no pasaba, chao. Como factores de riesgo, siempre tener en claro que tenemos algunos factores de riesgo que llevan a que podamos tener un glaucoma. Principalmente siempre interrogar el antecedente familiar, que la persona sepa si tiene algún padre, tío, hermano que tiene glaucoma, eso es muy importante. Luego, después de los 55 años, también es un factor de riesgo la edad. Sobre todo las personas que tienen descendencia afrodescendiente también tienen más riesgo de padecer glaucoma. Los pacientes que tienen una hipertensión arterial, una diabetes, también tienen más posibilidad de tener glaucoma, y esos son los que tendrían que controlarse más. Y los miopes también. Es algo bastante importante recalcar que el miope tiene más probabilidad de poder desarrollar un glaucoma a nivel de su vida. Los primeros años es bastante silente. Pueden aparecer ciertas alteraciones que nos pueden llevar a pensar que podemos estar frente a una retinopatía diabética. Por ejemplo, que el paciente tenga mucho encandilamiento con la luz, que el paciente tenga cambios bruscos de visión, que la visión mejora y empeora. Eso nos puede hablar un poco de que hay una alteración a nivel de la glicemia. Y ya empecé a notar cosas diferentes. A ver doble, a ver encimado, la sed. Tenías mucha sed. Mucha sed, me orinaba y no retenía. Entonces fue una cosa muy rápida. Y ahí consultaste enseguida. Y ahí consulté y ahí empezamos con los estudios. De la glicemia. Y enseguida, como no me adapté a las pastillas, a
a la diaformina y todo eso, ya pasé enseguida a hacer insulina dependiente. 26, 28 años hace que estoy con este problema. Es una enfermedad que si no se trata, se empieza a contraer el campo visual, que quiere decir se empieza a achicar, empieza a tener una visión lateral que es menor. Por eso es muy importante que el paciente consulte y se controle sin síntomas, porque cuando empiezan los síntomas ya muchas veces es más tardío el diagnóstico y ya hay daños que son irreversibles. Eso es lo que es muy importante de glaucoma, que es un daño irreversible en el nervio óptico. Una vez que hay daño, eso no vuelve atrás. Cuando nosotros diagnosticamos que tenemos un glaucoma, estamos frente a un glaucoma, o una hipertensión ocular que queremos tratar para no desarrollar una alteración en el nervio óptico, comenzamos con un tratamiento normalmente al principio médico, que puede ser a través de instilación de gotas, que normalmente colocamos una a la noche al principio. Luego después, si vemos que la presión no se logra controlar con una sola gota, tenemos la posibilidad de agregar más medicaciones, y también existen otros tratamientos complementarios de láser para los pacientes que tienen una mala tolerancia a las gotas, que le da mucha alergia, o pacientes que viven en el medio rural y que no tienen la posibilidad de tener acceso a gotas también. A las 4 de la tarde tenía hora el doctor Ratín y ahí nos conocimos, no lo dejó más. Con él. Después que me empezó a tratar, me observó, me mandó a hacer estudios, empezamos con las inyecciones y después decidió operar. Y creo que pasaron 2 meses entre una operación y la otra, no me acuerdo el tiempo. No hablamos de curación ni de que se revierte, sino que se controla. Entonces, si nosotros agarramos a tiempo la enfermedad, estamos una vida entera y posiblemente no tengamos un avance de la enfermedad si está bien controlada, por lo cual es muy importante. Si tenemos antecedentes familiares y tenemos un abuelo, una madre que quedó ciega por glaucoma, no quiere decir que nuestro camino vaya por el mismo lado, sino que si lo controlamos, seguramente no tengamos ese problema. Una inyección que se da en la vista, me llegué a dar 5. 3 de esta vista y 2 de la otra. Y después me hacía un estudio para saber cómo se había reducido. Después me operó una vez de una vista, después otra vez de la otra. Y yo te digo la verdad, no venía manejando porque te recomienda ir, pero sí yo podría haber manejado. Decir que tenía muy dilatada la vista y entonces las luces te matan, pero no. Directamente no. Si bien nosotros tenemos herramientas, como por ejemplo cuando hay alteraciones a nivel de la retina vasculares, que podemos generar, podemos hacerle láser en ese sector de la retina, o podemos inyectar ciertos productos a nivel dentro del ojo para controlar esa enfermedad, lo más importante de la enfermedad es el control metabólico. Las inyecciones a la vista, que te pinchen adentro en la vista, y sin embargo cuando quise acordarme decía él, ya está. No te enteras. Sí, me enteré, sí. Sobre todo cuando él te marca dónde te van a pinchar. Pero no fue una cosa que dijera, qué horror, no la puedo usar más. Hablando de la retinopatía diabética, entender que es la causa principal de retinopatía. No quiere decir que todos los diabéticos la sufran. Muchos diabéticos tienen un muy buen control metabólico, están controlados por su diabetólogo, puede ser que tengan hace 20 años la enfermedad y no desarrollen la retinopatía diabética. Por eso es muy importante este control metabólico, nuevamente, reiterar la importancia de ese control. Uso estos lentes que no tiene casi nada de aumento, más bien para descansar y por la comodidad. Porque ya me acostumbré también. Pero si tengo que manejar sin lentes, veo perfectamente. Inclusive la libreta de conducir la saqué sin lentes. Me hicieron el estudio y estaba bien. Que entienda la importancia de una buena dieta, un ejercicio diario, para lograr que este control metabólico no avance la enfermedad. Yo confío muchísimo en él. Yo sé que todos los doctores de ahí son buenos. Pero él es rápido, contundente, no te hace esperar meses. Te están llamando para avisarte. Cuando tenés que control, te llaman para avisarte que tenés control. Y eso es muy importante en un adulto mayor.